Personas cuya casa está embrujada. ¿Cuál es su historia? En nuestra última casa, cuando nuestra hija tenía unos 2 años, estaba en su habitación hablando. Entramos a ver qué pasaba. Estaba de pie en su cuna, mirando al otro extremo de la habitación. Le preguntamos qué hacía y dijo hablando con el hombre. Le preguntamos con quién. Señaló la esquina y dijo con el hombre. Dijo un nombre, pero no recuerdo cuál era, y luego empezó a hablar de otra cosa y se hizo la tonta. ¿Qué demonios? En la casa de mi suegra, dice que a veces hay soldados de la guerra civil que pasan por sus pasillos. No les tiene miedo y se compadece de ellos, pero nunca la molestan ni molestan a ella ni a nadie en la casa, simplemente deambulan. Tengo otra historia también. En la antigua casa de mi cuñada, sus hijos eran amigos del hijo del vecino. Los vecinos fueron a esquiar y, al parecer, tuvo un accidente esquiando y murió. Poco después, sus padres se mudaron de esa casa. Veían a un niño caminando alrededor de su casa a altas horas de la noche y juraban que era el hijo del vecino y que estaba perdido porque sus padres se mudaron. Siguiente historia. Crecí en una casa embrujada. Teníamos un coche de juguete que se movía solo, sin pilas. Y bueno, se movía unos 9 metros y daba vueltas, a veces se movía durante horas. Toda mi familia lo veía, e incluso nuestros tíos y tías vinieron a verlo. En esa misma casa, arreglamos los pisos de madera y nos despertamos con 3 marcas de garras de pájaro por todo el piso, algo así como esto, por toda la casa. Mi mamá también compró una planta una vez, en una venta de garaje. Cuando trajo la planta a casa, soñé que la rompía y en el sueño mi mamá se enojó porque la rompí. Cuando desperté, mi mamá dijo que vio una figura junto a su cama toda la noche y que la planta también había sido destruida. Tiró la planta y esa figura o ese sueño nunca más se volvió a repetir. Era muy común ver sombras negras a plena luz del día, y recuerdo que una noche, cuando tenía unos 4 años, me desperté con 2 ojos rojos gigantes y brillantes a centímetros de mi cara. Sí, esa casa estaba demasiado embrujada. Siguiente historia. No sé si mi casa está embrujada, porque puede que solo sea producto de mi imaginación. Cuando tenía unos 11 años, veía la silueta alta de un hombre. Solía aparecer en mi habitación cuando intentaba dormir. Se paraba entre mi armario y la puerta de la habitación. Me quedaba encerrada en mi habitación, sin salida. Tenía que cerrar los ojos y dormirme lo más rápido posible, lo cual era difícil en esas circunstancias. En realidad, no hizo nada ni se movió, solo observaba. Solo lo vi una vez aquí, pero una vez estaba mirando mi iPad a oscuras en mi cuarto de juegos. Oí a mi madre llamarme para cenar al final del pasillo, así que levanté la vista. Allí estaba, de pie frente a la puerta derecha de la doble puerta de mi cuarto de juegos. Estaba muerta de miedo. Lo único que pude hacer fue evitarlo mientras salía corriendo por la puerta izquierda. Se lo dije a mi familia en cuanto llegué a la cocina y nadie me creyó. Ni que decir tiene que nunca más volví a entrar sola por la noche. La última vez que pasó algo raro en esa habitación fue cuando estaba sola en casa arriba. Olvidé mencionar que hay un piano de mi abuela en el cuarto de juegos. Mientras estaba arriba, oí que el piano empezaba a tocar. No era una canción bonita, pero no golpeaba las teclas con fuerza. Tuve que quedarme en la cama, demasiado asustada para moverme. Todavía veo a ese hombre a día de hoy, quizá no quiero creer que sea real, pero quién sabe. Siguiente historia. Mi casa estuvo embrujada por una gata durante una semana. Nuestros antiguos vecinos tenían una preciosa gata blanca que parecía vivir principalmente en el exterior. Amaba a nuestra familia, incluso a mi perro idiota que intentaba montarla. Lo único que quería en la vida era entrar en mi casa y, si no fuera tan alérgica, la habría dejado entrar y se habría quedado para siempre. Un día creí verla en la sala, pero cuando miré, no estaba. Esto continuó durante una semana,
la veía en diferentes partes de la casa. No solo yo, sino todos los demás la veían, pero siempre por una fracción de segundo o de reojo. Todos intentábamos averiguar qué estaba pasando, pero luego paró y no la vimos dentro ni fuera de casa durante unos días. Finalmente, fui a preguntarles a los vecinos si estaba bien y descubrí que la había atropellado un coche y había muerto justo cuando la vimos en casa. Siguiente historia. Mi esposo y yo somos dueños/diagonal administradores de una casa victoriana y consideramos a la anciana como una especie de miembro mayor de la familia. Dicho esto, cuando encontramos la casa, una conocida hizo un informe genealógico sobre quien había vivido aquí desde 1890 en adelante y eventos relacionados. Al devolver el informe, nos advirtió: ha muerto mucha gente en su casa, espero que no les moleste. Francamente, para nada. De hecho, ha habido al menos 6 muertes aquí, incluyendo al esposo de la viuda que nos la vendió. Pasemos a lo inquietante y divertido. Estamos bastante seguros de tener al menos 3 fantasmas. Uno es un bromista al que le gusta lanzar objetos al azar en cualquier momento, otro nos ayuda muchísimo cuando necesitamos herramientas, probablemente el marido de la vendedora mencionada, que era carpintero, y nuestro cuidador/diagonal organizador/diagonal protector residente, que a menudo ordena baratijas y demás. Les encantan especialmente los sombreros canotier y las gorras de paja de los años 20 de mi marido. Juraría por mi vida que este fantasma es mi bisabuelo, pero esa es otra historia. Me alegra decir que cada experiencia que hemos tenido ha estado impregnada de un sentimiento de benevolencia y positividad. Un buen punto que no mencioné antes de esta edición: varios de estos incidentes han ocurrido no solo delante de mi esposo y de mí, sino también frente a amigos cercanos. Es profundamente reconfortante cuando los tres ven pasar cosas raras, mirándose en un momento desternillante de creencia/diagonal incredulidad/diagonal ¿qué demonios? Al poco tiempo, la surrealidad desaparece y empiezan a saludar a los fantasmas. Es una experiencia increíble. Dicho esto, me encanta vivir en esta vieja casa y acepto las locuras sobrenaturales como una bendición. Siguiente historia. Cuando tenía 11 años, nos mudamos a una casa embrujada. Desde el principio, supimos que algo andaba mal. La casa era grande, probablemente construida en los años 40, y tenía suelos de madera. Había marcas de hacha en los suelos de madera de la sala. Tenía pesadillas, casi todas las noches, con un hombre parado frente a mi ventana, con la cara desfigurada por las quemaduras. Nunca intentaba entrar, en mis sueños, solo estaba allí, pero era suficiente para aterrorizarme a mí misma, con 11 años. Nuestra familia estaba sentada en la sala y oíamos a alguien caminando por el pasillo. Podíamos seguir su avance de un extremo a otro del pasillo, hasta que finalmente entraban en el estudio y desaparecían. Oíamos a alguien en la cocina, moviendo ollas y sartenes o susurrando. Tenía zapatos de suela dura, tipo mocasín, y mi familia me gritaba constantemente por caminar por el pasillo con esos zapatos de suela ruidosa, pero no era yo. Salían y yo estaba sentada en el sofá o durmiendo. Mi hermano era un bebé y teníamos uno de esos columpios para bebés con sonido de cuerda para él. Y cuando se quedaba dormido en el columpio, no querías darle cuerda porque hacía un ruido espantoso. Pero podías sentarte en la sala, con mi hermano dormido en el columpio parado, y ver cómo empezaba a balancearse solo. Hubo más casos: mecedoras que se mecían solas, el agua caliente de la ducha se abría sola. Cuando crecí, mis hijos y yo nos quedamos allí un tiempo con mis padres, y mis hijos tenían las mismas pesadillas con la persona quemada fuera de la ventana. Hace unos 6 años, un señor pasó por casa y tuvo una larga conversación con mi madrastra. Le dijo que había crecido en esa casa en los años 60 y que su padre tenía problemas mentales y alcoholismo y había intentado prender fuego a su esposa y a sus hijos y terminó quemándose en el proceso. Siguiente historia. Siempre me han pasado cosas espeluznantes a mi alrededor, viva donde viva. Es relativamente leve,
puedo pasar semanas o meses sin nada. Pero de vez en cuando ocurre algo que no puedo explicar, aparte de que lo hizo el fantasma. Objetos que se mueven, puertas que se cierran, un cuadro que se cae de la pared, en un ángulo que no era natural. La estufa se encendió sola cuando estaba de pie junto a ella. Una radio también se encendió frente a mí. Cuando mi hermana se quedó aquí hace meses, dijo que los juguetes de su hija estaban movidos y un día, al llegar a casa, todos los armarios del baño estaban abiertos. A veces también oigo ruidos flotando alrededor de mi baño o habitación. Una noche, hace un tiempo, estaba tumbada en la cama intentando dormir. La casa estaba en silencio. Mi puerta estaba entreabierta. Sin previo aviso, oí una ráfaga de pasos corriendo por el pasillo hacia mi habitación y entonces mi puerta se abrió de golpe. No entraron animales ni personas, ya estaban en mi cama. Ha sido divertido. Y eso es solo esta casa en particular, he tenido más historias en lugares anteriores en los que he vivido. Honestamente, no estoy asustado, estoy fascinado por ella y desearía tener actividad más frecuente.